El título del primer libro del periodista Pedro J. Vázquez se expresa en una pregunta: ¿te da miedo? Reúne 6 relatos y 6 poemas con el terror como hilo conductor, aunque son historias muy diferenciadas dentro del género de la literatura más siniestra. El libro, por otra parte, está escrito dentro de los cánones de la literatura clásica de terror, como explicó el presentador del libro, compañero de profesión y del trabajo del autor. Pues nada, vamos a presentar el primer libro publicado en serio por Pedro, que es un libro de miedo, y lo que puedo decir, como me lo he leído ya, es que efectivamente es un libro de miedo y que está en la línea, los relatos, la literatura de terror ha cambiado muy poco desde hace muchos años. Entonces, yo después de leerlo lo que me he dado cuenta es que Pedro podía figurar en cualquier antología del relato de terror del siglo XIX o del XX. El libro se presentaba en el Museo Municipal ante amigos y compañeros del autor, además de aficionados al género. En esta colección confluyen argumentos de pesadilla, en muchos casos envueltos en atmósferas asfixiantes que responden a los estándares de creadores históricos como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y Bram Stoker. A la pregunta del título del libro, la respuesta es decididamente positiva: sí, da miedo. Bueno, pues este es el primer libro, como ha dicho Juan, que publico. Son 12 historias, porque son 6 cuentos y son 6 poemas, pero los poemas realmente, cada uno de los poemas son historias, con un principio y un fin, de gente pues, a la que le pasa cosas que intento que den miedo. Yo creo que, como ha dicho Juan, efectivamente, intento que el miedo además se cree, sobre todo los 2 primeros cuentos, de cosas cotidianas, de cosas que nos puede pasar a cualquiera, más o menos, y que si nos pasaran realmente, pues yo creo que nos aterrarían, que nos daría bastante miedo que nos pasasen algunas de estas cosas. El concejal de Cultura señaló la coherencia del nuevo libro, que se mantiene en la línea clásica del terror y que además, en esa misma línea, vuelve a la mezcla de géneros como el cuento y la poesía. Me congratula que volvamos a la mezcla de géneros propias del modernismo, de finales del siglo XIX, esa mezcla de poesía y de terror, tan dada, de terror o de cuentos eróticos, que al fin y al cabo también concluye en la misma sensación. Y bueno, es verdad, ya han hablado de Poe y se nota que está Lovecraft, que está Poe, en algún ambiente asfixiante que decía Juan, pues tenemos el primer cuento publicado de Julio Cortázar, el de La casa tomada, que se publicó en Sur en 1944. El autor es conocido por su trabajo en la televisión local, donde ejerce de comunicador en programas y reportajes de actualidad y de deportes, pero también ha realizado numerosos cortometrajes dedicados al mismo género de terror. El hecho es que todos los cuentos se ciñen a la eficacia narrativa propia de lo visual. Incluso varios de ellos eran de forma germinal ideas para cortometrajes o películas. De los 6 cuentos que vienen en el libro, 4 son guiones, originalmente son guiones de cortometrajes que yo tenía escritos y que, pues llegado a un punto, ahora mismo, en este momento de mi vida, no me apetece embarcarme en rodajes de cortometrajes, y decidí pues transformarlos, reescribirlos con un formato de cuento, pues para que la gente lo pueda leer en su casa, independientemente de dónde estés. Incluso, bueno, hay gente que ya se lo está leyendo en la playa, ya me han mandado algunas fotos, así que pues genial. ¿Tienes miedo? Es un libro publicado en la editorial Círculo Rojo y puede conseguirse a través de la misma o contactando directamente con el autor, aunque se espera que pronto pueda distribuirse también en librerías o papelerías.